Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo Jesús al leproso curado: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 12 de noviembre de este año jubilar de la esperanza que tenían esos 10 leprosos al acercarse a Jesús y decirle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús, atención, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mira que estamos viendo precisamente las diferencias de Jesús con muchos de los sacerdotes de entonces, y de hecho, pues ese grupo, fundamentalmente los sumos sacerdotes, le iban a condenar a muerte, pero Jesús no era un revolucionario, sabía que estaba instituido ese sacerdocio por él mismo, con el Padre y el Espíritu Santo, pero eso no, una cosa no quita la otra, que a través de ellos el Señor quería ese camino y esa autoridad comunicada, pero a la vez pues que muchas veces es mal ejercida. Pero aquí los que además quedan mal son los 9 curados que no van a dar gracias a Jesús, mientras que hay uno que sí. Y por eso dice Jesús: ¿dónde están los otros 9? Bueno, pues esa pregunta es para nosotros. ¿Dónde estamos? Cuando hay que pedir, ahí estamos enseguida. Señor, esto, lo otro, lo demás allá. Pero muchas menos veces damos gracias. Y hay mucho por lo que dar gracias. Para empezar, que estamos aquí, que Dios nos ha creado, que nadie teníamos por qué existir, que todos somos contingentes, no somos seres necesarios, solo Dios lo es. Y Dios desde toda la eternidad ha soñado con cada uno de nosotros y nos ha dado la vida, pero nos ha dado una familia, y nos ha dado una educación, y nos ha dado, pues a pesar de todos los problemas y dificultades, una serie de circunstancias que solo muchas veces nos fijamos en lo malo y no en lo mucho bueno. Y se ha hecho hombre por cada uno, y ha muerto por cada uno, y ha resucitado, y nos da su vida a través de la Iglesia, de los sacramentos. Y eso pues no damos las gracias. Y comulgamos y salimos enseguida de misa y no nos quedamos un ratito de acción de gracias. Pues vamos a pedir hoy al Señor, por medio de la Virgen María, el agradecimiento. A ella sí que da gracias. Proclama en mi alma la grandeza del Señor. Es Dios quien ha mirado a mi pequeñez y me ha llenado de sus dones. María nos enseña a alabar a Dios, a darle gloria, a darle gracias. Y a darle gracias también, porque a través de instrumentos pobres, débiles y pecadores, como somos los sacerdotes, el Señor va actuando en nosotros. Y a darle gracias porque Jesús nos invita a ayudarle, a todos los cristianos, cada uno desde su vocación, a dirigirnos a los más necesitados. Y este domingo tenemos un jubileo y una misa con un enfoque que comenzó de manera explícita el Papa Francisco y que vamos a retransmitir. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tenemos este domingo de especial? Pues este domingo vamos a retransmitir la Santa Misa desde la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana con motivo del jubileo de los pobres que se celebra pues viernes, sábado y domingo. Pues el domingo tiene lugar esta Santa Misa desde Roma, que nosotros vamos a retransmitir desde las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Una llamada para todos, para que no nos olvidemos de que hay una forma de presencia por excelencia de Jesús en la Iglesia, que es la eucarística. Claro que eso ya supera todo, es presencia corporal, sustancial, pero también hay otras formas de presencia, y una de ellas es en aquellos que sufren. Luego escucharemos una canción que lleva a la música por el maestro Frisina, una preciosa oración de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, donde decía: Jesús es la palabra para ser dicha, la verdad para ser contada, el camino para ser caminado, la luz para ser encendida, el amor para ser amado. Y ya empezaba: el hambriento para ser alimentado, el sediento para ser saciado, el desnudo para ser vestido, el sin hogar para dárselo,
el enfermo para ser curado, el abandonado, el solo para ser amado, el ciego para ser guiado, el sordo para hablar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí que todos nosotros, todos los cristianos, no solo los sacerdotes ministeriales, estamos llamados de una manera muy especial a esa atención, a ese amor, a esa caridad a Jesús presente en los demás. Pues vamos a seguirlo haciendo en este miércoles, tradicionalmente los miércoles, día de la semana, para un especial recuerdo a San José. Os recuerdo que tenemos un programa especial sobre San José desde hace años, que este año además lo tenemos a doble hora, de madrugada y luego también a la tarde, y así pues que tengamos mayor conocimiento de nuestro querido patriarca San José, esposo de la Santísima Virgen María, padre nutricio del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Redentor. Bueno, y vamos en esta, después de la entradilla, estamos empezando a leer algunos fragmentos de una obra famosa del San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, San Manuel, que una obra, él se dirigía mucho a los sacerdotes y escribió una obra que se titula Lo que puede un cura hoy. Bueno, esto está escrito allá por los años 20 o 30, pero bueno, sigue siendo lo que dice igual de válido. En aquella época no había determinados medios de comunicación, no había internet, no había muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que hace el sacerdote fundamentalmente, y esa palabra suya se comunique como se comunique, pues está llamada a transmitir la palabra de Cristo. Y de eso pues vamos a oírle, vamos a leer algunos fragmentos en que hablaba de cómo, a través de esa palabra humana del sacerdote, en realidad se transmite a la palabra con mayúscula, a Jesucristo. Y eso es lo importante. Jesús se lo dijo a los leprosos: id a presentaros a los sacerdotes. Pues sí, las mediaciones que el Señor usa, pues ahí tenemos esa mediación sacerdotal, y si la vivimos bien, los presbíteros y todo el pueblo de Dios, evidentemente se conocerá más, mucho mejor, a nuestro Señor Jesucristo, que es el único Salvador. Pues a Jesús Redentor le pedimos vivir este día amándole en sus modos de presencia, en su Eucaristía y en los hermanos. Lo que puede un cura hoy. Fragmentos de esta obra del obispo Manuel González, San Manuel González. Y nos hablaba bajo un título de La doble persona, que decía, está muy en boga la distinción liberal del hombre oficial y el hombre privado. Dice, no, en el sacerdote eso no es así. El sacerdote no tiene horas de sacerdocio como el empleado las tiene de oficina. Es sacerdote de día y de noche, en su casa y en la calle, en sus seriedades y en sus bromas, entre sus feligreses y entre sus amigos. En una palabra, no es un hombre y un sacerdote, sino un hombre sacerdote. Aplíquese esta doctrina a la palabra del sacerdote, y se comprenderá lo que significa la palabra ministerial. Significa, pues, que a la fecundidad de la palabra del hombre hay que añadir la fecundidad incomparablemente mayor de la palabra de Jesucristo. Si el sacerdote ya predique, ya administre sacramentos, ya platique familiarmente con sus fieles, y hable de cualquier clase de asuntos, es siempre ministro de nuestro Señor Jesucristo, su palabra tendrá el valor, el atractivo, la eficacia y la fecundidad que le dé no ya su propio ingenio o su inteligencia, sino el mismo Jesucristo.
Y seguía diciendo San Manuel: no quiere decir esto que se desprecien o no se utilicen las buenas cualidades propias, como tampoco se desprecia la buena disposición del pincel del que el artista se vale, sino que no se le dé a estas cosas más que el valor de instrumento. Pueden explicarse, si no, los casos muchas veces repetidos de que un predicador elocuentísimo no consiga convertir un alma ni arrancar una lágrima de su auditorio, mientras que otro, desprovisto de toda gala y con un lenguaje rudo y si queréis hasta disparatado, convierte pecadores empedernidos? ¿Podéis explicar más que así los efectos de arrepentimiento, amor de Dios, que vuestras palabras, quizá dichas sin daros cuenta y sin la menor emoción de vuestro corazón, producen muchas veces entre vuestros oyentes y penitentes? ¿Y no os parece que es una comprobación del carácter ministerial de vuestra palabra el mal efecto que aun entre los más desaprensivos produce el lenguaje indigno o soez en los labios de un sacerdote? Si mi palabra es un instrumento del que se vale Jesucristo, mi palabra le servirá para hacer recordar deberes olvidados, para sembrar ideas y pensamientos que produzcan virtudes y buenas obras, para tocar corazones un poco esquivos, para ablandar otros muy duros, para curar otros muy enfermos. Mi palabra le servirá para enseñar a los niños su nombre y su amor, para decir a los pobres, a los caídos, a los tristes, a los despreciados y afligidos, las cosas que Él sabe decirles para consolarlos. Sí, repitámoslo para que se ensanche nuestro corazón. Mi palabra es palabra de Cristo, con toda la autoridad, con toda la fecundidad, con todo el atractivo que Él quiera darle, pero siempre palabra suya. Y decidme ahora, amadísimos hermanos en el sacerdocio, ¿os atreveríais a decir que podéis poco, contando con un medio de apostolado y de conquista tan eficaz, fecundo y atractivo como es la palabra de Jesús, de la que se ha dicho, y ponía la cita de Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de doble filo? No, conmigo diréis una y muchas veces: bendito sea Dios, que me ha dado una lengua para hablar, y bendito mil veces Jesucristo, que me la ha consagrado para no hablar más que de Él. Pues sí, queridos hermanos y amigos de Radio María, y si esto es verdad, y era verdad, cuando no había más que los púlpitos, cuando apenas, no sé si había ya micrófonos, yo creo que no, se usaban todavía en las iglesias, sí, existía Radio Vaticana, existían otras radios, pero es hoy día cuando el Señor ha inspirado también que su palabra se difunda por otros medios, y uno de ellos, sin duda, esta radio. Y desde luego, esto que decía aquí San Manuel González, lo hemos comprobado muchísimas veces, que algo que se ha dicho de una manera más o menos sencilla, un sacerdote y otras personas que colaboran en Radio María, y luego los efectos que produce impresionantes, impresionantes. Hemos tenido muchísimos casos, es que oí tal palabra, bueno, una palabra pues que ya la conocemos, que la hemos dicho muchas veces, pero que en un momento dado a esa persona, por la gracia de Dios, claro, tocó el corazón, le cambió la vida. Esta es una radio que cambia vidas. Personas que han vuelto a la fe o que la han recibido, que se han convertido o que iban a hacer una locura y se han echado atrás, como un suicidio o un aborto, o que se han reconciliado con personas con las que estaban enfrentadas, o matrimonios rotos, etcétera, etcétera. Sí, la palabra es viva y eficaz. Por eso, lo hará mejor o peor tu sacerdote,
pero si transmite la enseñanza de Cristo, tú mira eso, mira que es Jesús el que te habla. Pues así pedimos al Señor esa visión de fe y que busquemos por nuestra cuenta también esa palabra de Jesús en la Escritura y en los libros tantas veces en que tantos autores de la historia de la Iglesia nos la han presentado. Tu palabra, Señor, tu palabra nos da la vida. Bueno, pues os recuerdo que hemos hecho una pequeña parada en nuestro comentario a los números del Catecismo, porque hemos estado mirando este apartado sobre el sacerdocio, el orden sacerdotal, en la economía de la salvación, es decir, en la historia que Dios ha ido realizando en toda esa perspectiva, ¿no?, de preparación del momento central de la historia, que es la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, toda una preparación en el Antiguo Testamento, que llamamos nosotros, y pues como en las etapas que ha ido habiendo ahí, estuvimos hablando del pueblo de Israel, de Aarón, de Moisés, de la tribu de Leví, y luego pues ya el templo, los sacerdotes, y bueno, pues las diferencias. Por un lado, Jesús no, como decíamos antes, no es un revolucionario. Él pues asume esas instituciones del pueblo de Israel que como Dios él mismo había señalado, pero a la vez hace ver que mucho de eso se había estropeado, que no se vivía como se debía y que en cualquier caso llegaba el momento de llevar a plenitud, no destruir, como dijo él mismo de la ley, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Pues también Jesús viene a dar cumplimiento al culto, al templo, al sacerdocio. Y estábamos haciendo, ya digo, en vez de seguir ya comentando los números antes de hacerlo, pues una síntesis, que algunas cosas ya las habíamos dicho, pero bueno, ahora sí en conjunto, de cómo aparece esa figura de Jesús en el aspecto del sacerdocio en relación a los sacerdotes y cómo va mostrando el camino de cómo iban a ser los sacerdotes de la nueva alianza que él iba a instituir. Comenzamos por ver que él en ningún momento se da el título de sacerdote, pero ya veíamos que eso es habitual en Jesús. Él no se daba a sí mismo título, sino quería que se fueran descubriendo, que los que le seguían fueran viendo quién es él. Veíamos sus diferencias, sus reproches a muchos sacerdotes. Veíamos, por ejemplo, cómo quedan mal los sacerdotes en la parábola del buen samaritano. El sacerdote y el levita pasan de largo ante el hombre herido y en cambio es un samaritano el que lo atiende. Pero como por otro lado, como Jesús prescribe a los enfermos o a los ciegos que se han curado que vayan a presentarse a los sacerdotes, es decir, que respeta esa institución. La importancia del templo, el sacerdocio, en tiempo de Jesús, básicamente, los sacerdotes estaban centrados en el templo, en los sacrificios del templo, y cómo se habían separado esas funciones. Por un lado, la palabra era más bien algo del profeta, de los profetas, aunque es verdad que en tiempo de Jesús, que había caído mucho el carisma profético, también los sacerdotes explicaban, pero es verdad que allí no era lo esencial del sacerdote, lo esencial era, como digo, el culto. En el templo, o si estaban lejos del templo, no vivían en Jerusalén, en la sinagoga, el culto. Pero la importancia siempre que tiene en Israel el templo. Y como ahí, pues también nos encontramos esas disputas, ese echar a los vendedores del templo, habéis profanado la casa de mi padre, y hablar de que va a haber un nuevo templo. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. El templo era ya su propio cuerpo, porque Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, por la encarnación, ese cuerpo es el cuerpo de Dios, el cuerpo de la naturaleza humana de Dios. Y va a haber un nuevo sacerdocio dirigido a ese templo, a dar culto en espíritu y en verdad, es decir, en el Espíritu Santo y en Cristo, que es la verdad.
Por otro lado, Jesús le dirá a Caifás que veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, lo veréis sentado a la derecha del poder. Está haciendo alusión al Salmo 110, siéntate a mi derecha, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, no según Aarón, sino Melquisedec, ese misterioso personaje del Antiguo Testamento al que Abraham, ni más ni menos, le rinde tributo. Jesús va a ser la plenitud de esa figura de Melquisedec. Y bueno, más o menos todo esto hablamos en días anteriores y vamos ahora a ver cuáles son los rasgos distintivos del sacerdocio que Jesús va a mostrar en sí mismo y claro, pues mostrando un camino a aquellos a los que él iba a nombrar sacerdotes. Y lo estamos haciendo todo esto siguiendo una obra estupenda que escribió un teólogo jesuita ya fallecido, padre Jean Galot, Sacerdote en nombre de Cristo, que por cierto os decía, esto se publicó en Toledo, en el Centro de Estudios de Teología Espiritual. Decía yo que esto ya era una pena, estaba agotado, pero he visto que gracias a Dios se ha reeditado en otras editoriales, así que es accesible esta obra, Sacerdote en nombre de Cristo, de Jean Galot. Yo aquí prácticamente lo único que hago es resumir estas páginas sobre este aspecto de cómo Jesús mostraba el sacerdocio en él y en el futuro. Y señalaba el padre Galot dos características que siempre caracterizan, realmente este aspecto sería común a muchas religiones, dos que caracterizan al sacerdote, pero luego cómo Jesús las vivía y mostraba, ¿no? Hombre de lo sagrado y ministro. Hombre de lo sagrado, eso está en la misma palabra etimológicamente, sacerdote. Hace alusión a lo sagrado, a una relación especial con lo sagrado. Lo sagrado es Dios, en definitiva. Y la palabra ministro, ministro de Dios, aquel que cumple funciones de naturaleza religiosa y que tiene un papel también social, con una autoridad especial en la comunidad. Vamos a ver estos aspectos cómo aparecen en el Nuevo Testamento. El hombre de lo sagrado, evidentemente Jesús, es el hombre sagrado por excelencia, porque, como decíamos ya desde su concepción, recordad que se lo dice el ángel a la Virgen María, lo que concebirá el Espíritu Santo en tu seno será santo, claro, santo. Santo solo es Dios. Es que ese hombre tiene una naturaleza humana que se va a formar en el seno de María, el cuerpo, el alma le infunde Dios, pero luego tiene una personalidad, es una persona divina que tiene una naturaleza divina. Por tanto, hay una santidad ontológica, es decir, el propio ser. Por eso Jesús dirá en Juan 10:36, dirá de él que es aquel a quien el Padre ha consagrado y enviado al mundo. Ojo, aquí hay dos aspectos unidos muy importantes. El Padre lo ha consagrado y el Padre lo ha enviado al mundo. Consagrado, está claro, consagrado, sagrado, porque es el Hijo de Dios hecho hombre, no es un hombre más, no es un profeta más, no. Recordemos Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió de junto a sí. El verbo griego tiene este matiz, estaba con él desde toda la eternidad, el Logos, dirá San Juan en su prólogo, ¿no? Eternamente está mirando al Padre, el Logos, pero el Logos es enviado. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios de junto a sí a su Hijo nacido de mujer. Entonces, es consagrado. El que es Dios eternamente se hace hombre. Pero por otro lado es enviado al mundo. Y digo que la unión de estos dos aspectos es muy importante, porque esto significa que esa consagración no es para quedarse escondido en el templo o ahí aislado. No, es enviado al mundo. Siendo quien es, sin dejar de ser quien es, pero enviado al mundo. Por tanto, esto ya es un dato importante. El sacerdote en el Nuevo Testamento no es simplemente alguien que se queda en el templo. Y de hecho Jesús, como bien sabemos, iba por todos lados, por todos los caminos, se iba a las casas y comía en casa de Zaqueo y estuvo con unos y con otros y comía con publicanos y con pecadores, siendo quien era, siempre siendo el Hijo de Dios. Jesús es sagrado de la forma más perfecta, porque todo su ser humano pertenece a una persona divina.
es gestionado. El yo de Cristo es un yo divino, pero un yo divino que tiene una naturaleza humana y con esa naturaleza humana come y bebe, por ejemplo, pues eso, en un banquete. Entonces es un modo de sacerdocio que une a Dios con el hombre, que une esa relación especialísima con la Trinidad, pues vaya, como que es la segunda persona de la Trinidad, pero que por otro lado no significa separación del mundo, sino que viene al mundo. La santidad divina que se manifiesta en Jesús quiere penetrar en el mundo para transformarlo. La consagración sacerdotal no puede separarse de la encarnación ni de un dinamismo de expansión en la humanidad. Y en efecto vemos que esa santidad inicial de Jesús, esa santidad ontológica, es decir, en su ser, no lo encierra en la inmovilidad, sino que va a haber a lo largo de su vida una serie de actos de Cristo que refuerzan y manifiestan esa consagración. En primer lugar es presentado el niño Jesús en el templo, es consagrado al Padre. Todo primogénito, por otro lado, sabemos debía ser rescatado, en recuerdo de aquello de los primogénitos en Egipto, ¿verdad? Para Jesús el rescate se opera no solo por una ofrenda simbólica, las dos palomas, las tórtolas o pichones, sino por el consentimiento de María en el destino doloroso del niño, anunciado por Simeón. Hay aquí ya otro dato, ¿no? Una ofrenda del sacrificio redentor. La consagración desborda todo ritualismo formal. No era un mero rito, sino era un compromiso de la propia vida. María estaba ofreciendo ya a su Hijo, que iba a ofrecerse por nosotros en el verdadero sacrificio, el de la cruz. Algo así veremos en el bautismo, porque en el bautismo de Jesús en el Jordán, donde Jesús se pone ahí en la fila de los pecadores, pero porque va a quitar el pecado del mundo llevándolo sobre sí, poniéndose como si fuera un pecador, asumiendo el pecado del mundo, pero precisamente para destruirlo, para quitarlo. Se humilla, se rebaja como si fuera uno más, pero el Padre lo exalza, se abre el cielo y se oye la voz: este es mi Hijo muy amado, predilecto, escuchadlo. Es Jesús el Santo de Dios. Pero la consagración encuentra su acabamiento en el sacrificio redentor. Así lo dice Jesús en la oración sacerdotal, Juan 17-19. Le dice al Padre: por ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Y finalmente, el fruto de la consagración sacrificial se encuentra en la resurrección. En la resurrección. Cristo, como ya veíamos y veremos con más calma, volviendo un poco más sobre la carta a los Hebreos, ejerce su sacerdocio en el cielo, ahí intercede por nosotros y presenta al Padre el sacrificio que él realizó en la tierra. Nos encontramos, pues, con una nueva fisonomía de lo sagrado, no en ruptura, eso nunca, sino en continuidad, pero en cumplimiento y elevación de lo que se había ido preparando en la antigua alianza. Una nueva fisonomía de lo sagrado que en primer lugar se concentra en la propia persona de Jesús. Ojo, lo sagrado no va a ser ya lo importante las cosas, las piedras, el templo, no, sino las personas. Y en concreto, el centro de la religión cristiana no va a ser, como si era en el mundo judío, un edificio de piedra, no va a ser el templo, sino la persona de Cristo resucitado. Y añado yo que tampoco es el centro un libro. Claro que es muy importante la palabra inspirada por Dios en la Sagrada Escritura, pero nosotros no somos una religión del libro, sin más, no, somos religión de una persona cuyas palabras están vivas, pero se han plasmado también por escrito, bajo inspiración del Espíritu Santo, en la Biblia, pero lo importante no es lo que está ahí escrito, lo importante es la palabra hecha carne, es el propio Jesucristo que está vivo. Si no, pues bueno, un libro más que yo puedo leer, como puedo leer la Ilíada de Homero, no, es una palabra viva, Jesús me habla a mí, porque está vivo, y me quiere hablar al corazón, como oíamos antes a San Manuel González. Por tanto, un sacerdocio centrado en la persona de Jesús y que además quiere comunicarse con nosotros no por un contacto material,
Importante no es que yo esté aquí o esté allá, entre en el templo, haga esto o lo otro, sino que me relacione con Jesús. Bien, es verdad que esa relación, Él ha querido también usar aspectos materiales, que son los que tenemos en los sacramentos, y de una manera comunitaria que implica sitios para reunirnos, como son las iglesias. No estamos diciendo que todo eso no tenga sentido. Lo que decimos es que está en función de la relación interpersonal de la persona divina de Cristo, que me lleva también a la persona del Padre y el Espíritu Santo, y nuestras personas humanas. ¿Qué más? Pues lo sagrado significa una influencia total de Dios sobre el ser humano. En Jesús está claro, toda su psicología humana, toda su personalidad en sentido psicológico, pues está movida por la única persona, en sentido ya metafísico, teológico, del Hijo de Dios. Pues en su caso totalmente. María, por el Espíritu Santo también. Su persona humana está movida plenamente por el Espíritu Santo. Y en nosotros está llamado a ser así, pero ahí ya partimos siempre de un déficit. Empezamos negativamente, digamos, por el pecado original y tantos otros pecados en la historia, pero el poder del Espíritu Santo es capaz de ir sacando santos de nosotros. Quiere eso de nosotros, la santidad, vocación universal a la santidad. Por tanto, este es otro carácter. Lo sagrado tiene un carácter dinámico, no es una cosa ahí ya parada, no, va creciendo. El Espíritu Santo cada vez actúa más, por eso hay varios sacramentos que van incrementando lo recibido en el primero, en el bautismo. La confirmación refuerza el bautismo, la Eucaristía alimenta esa vida divina, la penitencia va sanando las heridas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Lo sagrado no provoca el miedo, no tengáis miedo. ¿Cuántas veces, prácticamente todas, en las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento, el que lo oye se asusta? Y que no nos hable Dios, dice el pueblo a Moisés, que no nos hable, se asusta, ¿no? Dios, claro, se manifestaba en su poder infinito y quería manifestar quién es Él. Pero, siendo eso verdad, Jesús, a la vez que se manifiesta como quien es, como ese Dios hecho carne, y por tanto con amor y con reverencia y con adoración, esos gestos de postrarse ante Él que van apareciendo en los evangelios y que llegan al culmen en Santo Tomás, cuando se postra ante Cristo resucitado, de cuya resurrección había dudado, Señor mío y Dios mío. Sí, todo eso es verdad, pero a la vez Jesús dice, no tengáis miedo, y nos habla con esa cercanía, con esa ternura, como ese pastor que coge en sus brazos a la oveja perdida. Por tanto, es un sacerdocio en el que lo divino se nos acerca como una manifestación de amor, la efusión del amor divino, que tiende a aproximar al máximo a Dios y a la humanidad. Un amor salvador que suscita la confianza. Vamos a quedarnos aquí un poquito dando gracias a Jesús, sumo sacerdote, que se nos ha acercado a la humanidad, consagrado por el Padre, pero enviado al mundo, enviado a todos nosotros pobres pecadores, y oímos esta versión musical del maestro Frisina sobre esas palabras tan bonitas de Santa Teresa de Calcuta, Jesus is my life. Está en inglés, pero pues ya sabéis lo que antes leía, Jesús es la palabra para ser dicha, la verdad para ser contada, el ciego para ser conducido, el sordo al que hablar, el prisionero a ser visitado, el solitario a ser acompañado, el rechazado para ser querido, el leproso para ser lavado, etcétera, etcétera, etcétera. Oímos y pedimos a Jesús que cada vez sea más nuestra vida, que nos acerquemos a Él, que dejemos que Él tome posesión también de todos nosotros y de cada una de nuestras características, de nuestras cualidades, de toda nuestra personalidad.
Jesus is the next to be closed, the homeless to be taken in. Jesus is the sick to be healed, only to be in love, to be loved. Jesus is the come to us here. Y la última estrofa, muy personal ya de la Madre Teresa, decía: Jesús es mi Dios y mi esposo, mi vida, mi único amor, el todo en todo, mi todo, Jesús para mí. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Jesús es nuestra vida. Bueno, pues estamos viendo esas características de Cristo como sacerdote, cómo se manifiestan en el Nuevo Testamento, basándonos sobre todo, aunque vamos añadiendo alguna cosilla, en esta obra del padre Jean Galot, el hombre de lo sagrado. Pero nos fijamos ahora en ese otro aspecto de el ministro del Señor. Y ojo, hay un término, una figura, que es así que la usa Jesús mucho. No es la de, no se llama a sí mismo sacerdote, aunque vemos que cumple esas funciones y las supera del sacerdocio judío, pero en cambio sí que asume una figura muy bella, que es la de pastor. Y en el pastor, en el buen pastor, van a integrarse tres instituciones, tres figuras que estaban separadas en el Antiguo Testamento, más o menos separadas, que son la que decimos del sacerdote, que ante todo se fue centrando en el culto y particularmente en los sacrificios, la del profeta, que es el que transmite la palabra, el que anuncia, el que habla, y la del rey, que es el que pastorea, el que guía, el que rige. Jesús va a ser las tres cosas. Va a ser el sumo sacerdote, así lo va a presentar especialmente la carta a los hebreos. Va a ser el profeta por excelencia, porque no solo va a decir palabras de Dios, sino que Él es la palabra hecha carne, y va a ser el rey, rey de reyes y señor de señores,
pero rey no mandando despóticamente, sino desde el servicio. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Figura del pastor. Esto, sobre todo, como sabemos, aparece en San Juan, el capítulo 10. Yo soy el buen pastor, el pastor hermoso. El buen pastor no significa simplemente bondad, sino perfección ideal. Esto lo está explicando el padre Voltaggio en sus maravillosas explicaciones de la Biblia. El pastor bello, el hermoso, el pastor por excelencia. Pero no solo en San Juan. Recordemos que aparecen en los sinópticos también palabras que implican esa figura. No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por ejemplo, en Mateo 15, 24. Por supuesto, las parábolas de la oveja perdida, que aparecen tanto en Lucas como en Mateo con distintos matices. O en el juicio final, separa el pastor las ovejas de los cabritos. Es pastor único. Pero ojo, si nos dice a los apóstoles que Él se va al cielo y que tienen que extender su misión, esto ya está implicando que va a necesitar de pastores que sigan su obra. Por eso rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Recordemos cuando hay multitudes que están escuchándole y Jesús dice, dadles vosotros de comer. Y también les dirá a sus discípulos, dirigíos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como había hecho él mismo. Entonces Jesús ya en su vida terrestre comenzó a compartir con los apóstoles su misión de pastor, esas misiones que va haciendo cuando envía a los 72, etc. Por tanto, una cualidad de pastor que es única, porque en él, solo en él, se realiza plenamente el modelo, pero no en el sentido de que excluya la comunicación de esa misión a otros, ni mucho menos. Ya lo empieza a hacer en su vida terrena, pero sobre todo lo va a hacer después. Id al mundo entero, id al mundo entero. Pastor. Pero con el pastor va unido el sacrificio. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Juan 10:11. Entonces el vínculo que había en los sacerdotes entre el culto y el sacrificio en Jesús va a ser un vínculo personal, porque el sacrificio va a ser de sí mismo, de sí mismo. Madre mía, Él quiere dar vida y vida abundante, pero va a darnos vida abundante ofreciendo su vida terrena. Bueno, pues aquí aparece el sacerdocio unido al pastor y unido al sacrificio. Y a esto hay que unirlo también con el cuarto cántico del siervo de Yahvé, donde aparece ese siervo que ofrece su vida en sacrificio expiatorio. Por tanto, esta novedad de la figura del pastor, un amor que va hasta el extremo de las posibilidades humanas, no solo es el que lleva las ovejas, es el que da la vida por las ovejas. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Y el siervo de Yahvé, siendo siervo del Señor, a la vez es siervo de los hombres. El Hijo del Hombre, esta frase es importantísima, Marcos 10:45, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, como rescate por muchos. Jesús concilia lo que podía parecer inconciliable, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y servir a la humanidad. El siervo de Dios es también el que está al servicio de los hombres. Dios es tan humilde, infinitamente humilde, que se pone al servicio de la humanidad. Es impresionante. Es una inversión del sentido más esencial del sacerdocio. Sí, es el hombre que sirve a Dios, pero en Jesús, el sacerdote, sirve a los hombres porque Jesús se ha puesto a lavar los pies a los apóstoles y a dar la vida. Por tanto, ministerio, que significa en definitiva servicio. El ministro es un siervo, es un servidor. Declarándose venido para servir, Jesús se ponía como modelo de todos los llamados a ejercer la autoridad sacerdotal. ¿Cuántas veces se lo dice a los apóstoles que se peleaban? El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser primero será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir. Por tanto, Jesús se pone como modelo del sacerdocio ministerial, como servidor. Pero además, como decía, y esto es clave, y ya lo veremos con calma mañana si Dios quiere, en Jesús se van a unir en esa figura del pastor, en Cristo pastor, se van a unir esos tres títulos o funciones que estaban más o menos separados en el Antiguo Testamento.
sacerdote, profeta y rey. Sobre todo separado del de rey, claro. Entre profeta y sacerdote fue habiendo más comunicación, pero no dejaban de ser tres funciones distintas. La función profética, es decir, la misión de exponer la palabra, la enseñanza. Recordemos cómo Jesús, desde el principio de su ministerio, cuando vuelve a su pueblo, a Nazaret, aquella escena tan impresionante de que todo el mundo va a la sinagoga y Jesús lee el texto del profeta Isaías, precisamente el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Fijaos que a continuación en el texto de Isaías viene también el anuncio de un día de venganza para nuestro Dios. Jesús no lee esa frase. Pues dicen los comentaristas porque él quería ante todo resaltar esa actividad de buena noticia, liberadora, poniendo el acento en el amor salvador, no en otros aspectos más de reprensión, digamos. Una misión redentora del siervo de Yahvé, llamado para abrir los ojos a los ciegos y sacar de la prisión a los cautivos. Evoca esa misión del pastor que busca a las ovejas perdidas, que las busca en países extranjeros también. Es el drama también de los exilios que había sufrido Israel y siempre ese ideal de reunirse. Bueno, eso es lo que va a hacer Jesús, que habrá un solo rebaño con un solo pastor. Por lo tanto, misión de evangelización es parte de esa misión de pastor y de siervo. Jesús conoce a sus ovejas, a cada una de nosotros en particular, a cada una de sus ovejas. Jesús lleva a cabo su misión así. Entonces, se hace escuchar por esa amistad que él ya tiene con las ovejas. Las ovejas se siguen al pastor porque conocen su voz. Claro, lo que decimos, Cristo está vivo, es Él el que habla. Incluso otras ovejas escucharán mi voz. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero todo eso porque Él va a dar la vida para reunir a todos los hijos de Dios dispersos. Su misión evangelizadora va a alcanzar su eficacia a través del sacrificio. Acordaos cuando llegan aquellos griegos ya en la Pascua última y le dicen a los apóstoles, queremos ver a Jesús. Y entonces Jesús habla del grano de trigo que va a dar fruto abundante, porque en esos griegos él veía cómo el sacrificio de su vida no iba a ser solo por Israel, sino por todos los pueblos, por esos gentiles representados en aquellos griegos. Jesús ha venido a dar testimonio de la verdad. Por tanto, predicación, anuncio, que cumple todo lo que habían hecho los profetas, pero también no nos olvidemos que algunos profetas habían sufrido y habían muerto. Jesús es profeta no solo con su palabra, sino con su vida. Es la palabra hecha carne, crucificada y resucitada. Y seguiremos viendo cómo en esa figura del pastor está también la dimensión del culto y la dimensión real de guiar a la comunidad. Bueno, qué maravilla. Pues demos gracias a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro pastor, pastor y cordero inmolado por nosotros. Le damos gracias de ser sus ovejas. El Señor es nuestro pastor, es tu pastor, es mi pastor, te conoce por tu nombre. Le damos gracias, meditamos un poco en todo esto y tenemos un tiempo también para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Con él nada me falta, en verdes praderas
Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor. Teníamos un correo pendiente de Joaquín, si no recuerdo mal. A ver, y nos decía lo siguiente. Yo había comentado cómo Jesús no tiene un sacerdocio hereditario, porque para ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví, y los cargos importantes de los sacerdocios, más en concreto de la familia de Aarón. Esto es así. Y entonces nos escriben. Dice, sí, pero aparece que la Virgen María es pariente de Isabel, que era de familia sacerdotal, casada con Zacarías, sacerdote. Entonces parece que sí que hay un lazo sacerdotal. Cierto, sí, esto es un dato pues que ya se ha comentado más de una vez, ¿no? Que la Virgen María, todo apunta a que es de familia, está relacionada con familia sacerdotal, por lo menos era, pues eso, no sabemos si prima o, bueno, esto no está del todo claro, porque ya sabemos que hay en el lenguaje semítico no tienen tantas palabras para los parentescos tal. Cierto, pero ¿qué pasa? Que en Israel lo importante no es la ascendencia femenina, materna, es la masculina. Y de hecho en el Nuevo Testamento en ningún sitio se va a presentar a Jesús como de esa familia sacerdotal, sino como hijo de David. ¿Por qué? Hombre, pues está muy claro, porque José, que es el padre, ya sabemos que no biológico, pero da igual, a nivel jurídico, es el que transmite la herencia, el que transmite el nombre, el que impone el nombre, de hecho, se lo dice el ángel a José, no temas en recibir a María tu esposa, el hijo de la obra del Espíritu Santo, tú le pondrás por nombre Jesús. Es el hijo de David. Lo importante es que Jesús es Mesías, y el Mesías era descendiente de David, que es de la tribu de Judá. Por tanto, lo que resalta el Nuevo Testamento en Jesús es que es el Mesías de la tribu de Judá, una de las 12 tribus, la de Judá, y descendiente de David. Como Mesías, como rey, eso es lo importante. En ningún momento se destaca la posible ascendencia sacerdotal que podemos pensar por el lado materno, porque quien realmente transmitía todo,
cuál era realmente la identidad familiar, era el padre. Hoy día pues no es así y por eso pues nos puede chocar esto, ¿no? Pero ciertamente en el caso del Nuevo Testamento lo importante era el padre y por tanto lo que se destaca es que es ese aspecto de la familia de José como descendiente, ni más ni menos, descendiente venido a menos del rey David. Porque el sacerdocio de Cristo, se quiere insistir también en esto, no es de tipo hereditario, no hay que ser de ninguna familia para ser sacerdote hoy día, sino simplemente sacerdote de Cristo. Bueno, hay alguna pregunta más, me dicen, pero se nos ha hecho tarde, así que ya mañana seguiremos. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.